leer desde el versículo 1, sin embargo, vamos a detenernos o a continuar a partir del versículo 3. Dice la palabra: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor añada bendición a su palabra por medio de la predicación en esta mañana. Mis hermanos, es un privilegio para mí nuevamente dirigirme a ustedes para enseñarles la bendita palabra de Dios, ya no desde los profetas menores, sino en esta ocasión desde las epístolas del apóstol Juan. Pero antes de entrar en materia, mis hermanos, quisiera decirles algunas cosas importantes, algunas cosas generales de suma importancia acerca de las epístolas en general. Y pensando en esas cosas importantes, mis hermanos, y pensando en la estructura de las epístolas, y a través del estudio, obviamente, he llegado a la conclusión, mis hermanos, que hay dos cosas importantes en la estructura de las epístolas. Y yo creería que en la estructura de la misma Biblia en general. Y estoy hablando de algo que se le ha llamado los indicativos, para los que están tomando notas, los indicativos y los imperativos. Son dos cosas importantes, mis hermanos, no solamente en la estructura de las epístolas, sino para toda la Biblia en sí. Los indicativos, mis hermanos, en su significado básico, tienen que ver, escuchen bien, los indicativos en su significado básico tienen que ver con lo que Dios es y con lo que Dios ha hecho por nosotros. Repito, los indicativos en su significado básico tienen que ver con lo que Dios es y con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y por lo general, mis hermanos, los indicativos aparecen antes de los imperativos. Y como les decía, eso sucede en toda la Biblia. Por ponerles un ejemplo, mis hermanos, ¿recuerdan a Adán y Eva? Claro que sí, la Génesis, vamos allí. Antes de Dios decirles a ellos, prohibirles, darles un imperativo, un mandamiento, ¿qué hizo Dios con ellos? Los creó, los bendijo, les dio muchos privilegios, los colocó allí en el huerto, le dijo que podían comer de todo lo que quisieran a excepción de algo. Pero antes del imperativo, ¿qué hizo Dios? Ellos conocieron a Dios antes, tenían comunión con Él. Dios se reveló a ellos, mis hermanos. Otro ejemplo muy marcado en el Antiguo Testamento está con el pueblo de Israel. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando Israel estuvo allí en Egipto? ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan los indicativos que aparecen allí? ¿Recuerdan las muchas cosas que Dios hizo por ellos? La manera tan gloriosa en que los liberó, en que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Recuerdan eso? Bueno, luego, después de esos indicativos, después de esas cosas que Dios, primero Dios se revela y le dice a Moisés, Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué le diré a este pueblo cuando me diga quién me envió? ¿Recuerdan eso? ¿Qué le dice Moisés? ¿Qué le dice el Señor a Moisés? Dile que te envió ¿quién? El yo soy, Dios. Dios se revela a ellos, pero también hace cosas por ellos, los libera
de tierra de esclavitud. Y luego, ¿dónde salen ellos? ¿A dónde, mis hermanos? Al desierto. Y luego de esa gran liberación, ¿qué vienen? Los imperativos, los mandamientos, los deberes, las cosas que ellos debían cumplir delante de Dios. Y cuando vamos a las epístolas, no cambia el asunto, mis hermanos. No cambia. Es maravilloso, mis hermanos, por lo menos detenerse en la epístola a los romanos y ver que 11 capítulos de la carta a los romanos, mis hermanos, son de indicativos. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? 11 capítulos, lo pueden ver allí, examinar, de indicativos en la carta a los romanos, mis hermanos. 11 capítulos. Y luego hasta el capítulo 12, mis hermanos, vienen la ortopraxis, vienen los deberes, vienen los imperativos cristianos. Pero 11 capítulos de indicativos, 11 capítulos, Dios diciendo lo que Él es y lo que Él ha hecho por su pueblo. ¿No les parece glorioso eso, mis hermanos? Miren Romanos. Siento que mis manos están un poco lentas. Romanos. Y pueden examinar ahí 11 capítulos de indicativos. Y miren lo que dice el versículo 12. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Hay algunas traducciones que dicen, por tanto, si no estoy mal, la Reina Valera dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hay un título allí en la Reina Valera, ¿deberes qué? Cristianos. Así que 11 capítulos, mis hermanos, de indicativos, y hasta el capítulo 12 van a comenzar los imperativos, los deberes cristianos. Pero otra cosa importante, mis hermanos, también son los imperativos. Otra cosa que aparece en la estructura de las epístolas, no solo son los indicativos, sino también los imperativos. Y los imperativos tienen que ver con las ordenanzas, con los mandamientos, con los deberes, mis hermanos, con los deberes cristianos. Y nosotros estamos bastante familiarizados, no tanto con los indicativos, estamos bastante familiarizados con los imperativos. Pensamos, mis hermanos, que la vida cristiana solo consiste en imperativos. Y eso ha afectado la manera en que predicamos, la manera en que evangelizamos. Y no solamente ha afectado este pensamiento, esta cosmovisión, la manera en que evangelizamos, sino que también ha afectado a los que evangelizamos. Me he topado, mis hermanos, el Señor en su misericordia me ha permitido compartirle el evangelio a algunas personas en mi trabajo. Y me he topado con algunas personas a las cuales el Señor en su gracia me ha permitido compartir el evangelio. Y ellos me dicen, bueno, Humberto o Costa, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son las prohibiciones del evangelio? ¿Qué es lo que toca hacer o dejar de hacer? Yo les digo, un momento. Porque la vida cristiana no solo consiste en hacer o dejar de hacer cosas. Yo les digo, los moralistas no creyentes pueden hacer y dejar de hacer cosas sin necesidad de ser creyentes. Yo les digo, principalmente la vida cristiana, o lo primero que debes saber, o lo más importante, es que tú creas en Cristo, que tú pongas tu fe y tu mirada en Cristo.
Y para eso, mis hermanos, nosotros como creyentes, como evangelizadores de la palabra de Dios, debemos informar la mente de estas personas y decirles quién es Dios y lo que Dios ha hecho por pecadores como ellos y como nosotros. Debemos decirles, mis hermanos, quién es Dios y lo que Dios ha hecho por pecadores como ellos y como nosotros. Así que, mis hermanos, dos cosas importantes en la estructura de las epístolas: los indicativos y los imperativos. Pero, mis hermanos, hay algo que quiero que entiendan. Nuestra obediencia, así como la obediencia del pueblo de Israel no estaba en un vacío, así como la obediencia de Adán y Eva no estaba en un vacío, así nuestra obediencia, mis hermanos, no está en un vacío. Nuestra obediencia está anclada en los indicativos de la palabra de Dios. Nuestra obediencia está basada y anclada en lo que Dios es y lo que Él ha hecho por nosotros. No obedecemos por obedecer, mis hermanos. No venimos a la iglesia porque sí. No cantamos porque sí. No predicamos porque sí. Todo eso, mis hermanos, está anclado en lo que Dios es y en lo que Él ha hecho por nosotros. Una tercera cosa importante en la estructura de las epístolas, mis hermanos, en general, es que estas fueron escritas después de la cruz. Eso no me tomó tanto trabajo investigarlo. Las epístolas fueron escritas después de la cruz. Las epístolas, mis hermanos, no nos van a hablar de algo que ya pasó. No, mis hermanos. Las epístolas nos van a hablar de algo que va a pasar. Nos van a hablar de algo que ya pasó. ¿Y de qué nos van a hablar, mis hermanos? De la cruz de Cristo. Recordemos, mis hermanos, que todo el Antiguo Testamento, ¿a quién apunta? ¿A quién apunta todo el Antiguo Testamento? A la cruz de Cristo. Ustedes recordarán cómo una y otra vez desde los profetas menores veíamos cómo ellos apuntaban hacia la cruz de Cristo, mis hermanos. Pero no solamente el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, la narración de los evangelios también apuntaba ¿a quién? ¿Hablaba de quién, mis hermanos? De la cruz de Cristo. Pero cuando vamos un poquito más allá y llegamos al libro de los Hechos, entendemos que el libro de los Hechos también estaba basado ¿en quién? En la cruz de Cristo. Ahora llegan las epístolas, mis hermanos, y lo que busca responder las epístolas es ¿ahora qué? ¿Ahora qué, mis hermanos? ¿Ahora qué? Ahora que Cristo vino, ¿qué va a pasar? Ahora que tenemos libre acceso al Padre, ¿qué va a pasar? Ahora que se ha roto el velo, ¿qué va a pasar? Ahora que somos hijos de Dios, ¿ahora qué, mis hermanos? Ahora que somos habitados por el Espíritu de Dios, ¿ahora qué? Ese es el enfoque de las epístolas, mis hermanos. Y notan todos esos indicativos, mis hermanos, que están detrás de las epístolas. Glorioso. Sin duda alguna, mis hermanos, las epístolas están ancladas en el corazón mismo del Evangelio, en el corazón mismo de la cruz de Cristo. Sin duda alguna, las epístolas están impregnadas del Evangelio glorioso de Cristo Jesús. Dice un comentarista llamado José Martínez lo siguiente, y esta cita me parece sumamente especial
e importante. Miren lo que dice este hombre, este teólogo acerca de las epístolas. Permítanme tomar un poco de agua. Dice José Martínez lo siguiente: las epístolas nuevotestamentarias no son un simple medio para comunicar ideas abstractas sobre religión o moral. En ellas palpita el espíritu de quienes han experimentado el impacto de Jesucristo. Los escritores no se expresan solo como anunciadores de una nueva verdad, sino como portadores de una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Glorioso, estas epístolas están impregnadas del Evangelio. Estas personas que comparten el Evangelio, que están allí, han sido impactadas por Jesucristo. Glorioso. ¿Notan lo importante? Suena básico. Las epístolas fueron escritas después de la cruz, pero lo que está detrás de todo eso es de suma importancia para nosotros, mis hermanos. Glorioso. Versículo 1. Ahora sí vayamos a Juan con esto en mente. Dice la palabra, capítulo 1, versículo 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, antes que se me olvide, para seguir la idea allí de los indicativos, el mismo apóstol Juan en su primera carta comienza su carta hablando de un tema de los indicativos y hablando de que Dios es luz. Eso es solamente un puntico que había escapado en mi mente. Pero bueno, versículo 3 del capítulo 1 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El verso comienza diciendo: lo que hemos visto y oído. Noten, mis hermanos, que el apóstol Juan no dice lo que he visto y oído. Él dice lo que hemos visto y oído. La pregunta es: ¿a quién se refiere esa expresión cuando el apóstol dice hemos visto? A los apóstoles, dicen algunos. Hay algunos que dicen que posiblemente se esté refiriendo a algunos seguidores del apóstol Juan, algunos discípulos del apóstol Juan. Bueno, eso implicaría que aceptar la teoría o la postura de que en realidad no fue el apóstol Juan quien escribió estas cartas, sino sus discípulos o sus seguidores. Así que no compartimos esa idea, no la vemos en el texto. Hay otros que dicen que al parecer el apóstol Juan está usando la expresión que solemos usar los predicadores cuando estamos predicando. Al parecer el apóstol Juan, según algunos, busca identificarse con su auditorio. Ustedes notarán que cuando nosotros o cuando algunos predicadores están acá, por lo general no dicen yo soy testigo del poder y del amor de Dios, sino que dicen nosotros somos testigos del poder de Dios. Notarán que los predicadores no dicen ustedes son unos pecadores incircuncisos, filisteos, como diría un argentino. No,
Dicen, nosotros somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. El punto es que los predicadores buscan identificarse con su auditorio, y algunos dicen, mis hermanos, que al parecer el apóstol Juan buscaba identificarse con su auditorio, pero esto es poco probable en el contexto, ya que el auditorio de Juan, mis hermanos, no habían sido testigos oculares de la resurrección, de la muerte y resurrección de Cristo. Así que la posición más acertada por el contexto, por lo que dice la Biblia, mis hermanos, es que posiblemente el apóstol Juan se esté refiriendo al resto de los apóstoles, y al mismo tiempo esté hablando también, o haga mención de una manera sutil también, de su autoridad apostólica también para poder hablar. Así que hay un énfasis, y quiero que lo noten. Hay un énfasis. Ya dejamos claro que esa expresión hemos, ¿a quién está apuntando, mis hermanos? Al resto de quiénes, de los apóstoles, no al auditorio que estaba escuchando a Juan, no al auditorio al que se dirigía Juan, sino al resto de los apóstoles que junto con Juan fueron testigos oculares de la muerte y resurrección de Cristo. Pero hay un énfasis marcado que hace el apóstol Juan en esta parte del versículo. Noten lo que dice. Juan insiste en que el mensaje que va a proclamar, mis hermanos, es algo que él junto con los demás apóstoles han visto y oído de primera mano. Es algo que ellos han experimentado, y por supuesto, como ya lo explicó el pastor Edgar, esta expresión contrarrestaba, mis hermanos, las falsas enseñanzas gnósticas de la época. Y no voy a redundar en eso, mis hermanos. Sin embargo, lo que yo veo en esta expresión del apóstol Juan, es que él está abrumado, mis hermanos. Está impactado por la verdad que él está compartiendo a su auditorio. Él está tan abrumado, tan impactado, que hace un énfasis marcado en que ellos lo han visto, en que ellos lo han oído. Noten que hay algo parecido en los verbos que aparecen en el primer versículo y los verbos que aparecen en el versículo 3, solo que Juan los invierte. Miren cómo dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos ¿qué? Oído, y luego dice lo que hemos ¿qué? Visto. Comienza con el verbo oír, termina con el verbo ver. Pero en el versículo 3, miren lo que dice, lo que hemos ¿qué? Visto, y luego dice y oído. Noten, mis hermanos, que solo Juan lo que hace es invertir los verbos. Pero ¿qué está pasando? Él quiere insistir en algo, mis hermanos. Él está insistiendo en una idea. Y su insistencia es tal que el verbo ver aparece 3 veces. Veámoslo allí. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto una vez con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras mentes tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos ¿qué? Visto 2 veces, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto, nuevamente el apóstol Juan insiste en esto, mis hermanos. Él insiste en esta idea. Su argumentación es circular, es decir, él martilla en el mismo punto una y otra vez, mis hermanos. Él quiere insistir en algo. Él quiere dejarle claro a su auditorio que él, junto con los demás apóstoles, son testigos, vieron lo que Dios hizo, vieron a Cristo, escucharon a Cristo, fueron testigos de primera mano. Lo que quiere dejar claro el apóstol Juan, mis hermanos, a su auditorio es
esto. Lo que quiere dejar claro el apóstol Juan, mis hermanos, es que él fue impactado por este evangelio. Él está impactado, abrumado por esta verdad. Él vivió esto de primera mano. No es que el apóstol Juan les va a contar a su auditorio el último libro de teología sistemática que se leyó, o el último libro de teología bíblica, o el último libro que salió de MacArthur que se leyó. No, mis hermanos, lo que está a punto de contar el apóstol Juan a su auditorio es algo que impactó su propia vida, es algo que trastornó su propia mente, que cambió todo su ser. Recordemos la expresión de José Martínez: estos anunciadores, estos proclamadores, mis hermanos, no solamente eran portadores de un mensaje, sino que también eran portadores de una nueva vida en Cristo Jesús. Ellos habían sido impactados por Jesucristo. Juan mismo lo había experimentado, Juan mismo lo había vivido. Por eso él dice: lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, mis hermanos. Él insiste en que él fue testigo junto con los demás apóstoles de esto. Él insiste en que se trata de algo que él vivió, que se trata de algo que él experimentó. Amén, mis hermanos. La Biblia cristiana no solo se trata de teorías. La Biblia cristiana es una realidad en aquellos que han conocido al Cristo verdadero. Es una realidad, mis hermanos. Es una verdad. Aplicación. Y hay unas preguntas aplicativas que tengo aquí que les voy a leer, mis hermanos. Las preguntas aplicativas son: ¿quiénes son? ¿Pueden impactar tu vida las verdades o el mensaje dado por Juan? Recuerden, se trataba de un mensaje que había impactado la vida del mismo Juan. ¿Pueden impactar tu vida ese mensaje, mis hermanos? ¿Puede trastornar, transformar tu vida este mensaje? Otra pregunta: ¿ha impactado, ha trastornado, transformado tu vida el mensaje del evangelio? ¿Ha transformado, trastornado, cambiado tu vida, mis hermanos, el mensaje del evangelio dado por Juan? ¿Puede hoy este mensaje de Juan transformar tu vida? Y en breve vamos a ver las respuestas. Pero yo creo, mis hermanos, si entendemos que el mensaje del apóstol Juan, el mensaje de la Escritura, ha cambiado y sigue transformando vidas para la gloria y honra de nuestro buen Dios. Este mensaje sigue cambiando vida, pero quisiera decir algo más en breve. Sigamos, miren lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo. Lo que hemos visto y oído, eso ¿qué dice Juan? Eso es lo que anunciamos. Y esto me parece de gran importancia, mis hermanos, porque lo que va a entregar el apóstol Juan a su auditorio es un mensaje puro, mis hermanos. Es un mensaje que no ha sido adulterado, es un mensaje que no ha sido adulterado, que no ha sido manchado, que no ha sido dañado. Lo que el apóstol Juan va a entregar a su auditorio es lo que él ha visto y oído, mis hermanos. ¿No les parece interesante? Juan, mis hermanos, no solamente era un fiel testigo de los hechos, escuchen bien, sino que también era un fiel expositor de lo que había sucedido, de lo que él había visto y oído. Y no es lo mismo, mis hermanos, no es lo mismo. No es lo mismo ser testigo de los hechos, fiel testigo de los hechos, y al mismo tiempo un fiel expositor de los hechos. Porque tú pudieras estar en medio de una situación, pero al momento de contarla, como decir algo que no cuadra en el asunto. Y quiero contarles una anécdota.
junto con mi familia, cuando nos reunimos, a veces han sucedido algunas cosas y algunos de mis familiares, ya sea mi esposa o alguno de los chicos, se levanta a contar algo de lo cual esta persona, alguno de ellos ha sido testigo, y comienzan a contar algo y como que alguno dice, no, así no fue que sucedió eso. Y yo digo, me temo que eso solo sucedió en sus mentes. Mi esposa me dice, no, pero a ti también te pasa. Yo en el momento le digo que no, pero públicamente hoy mi amada esposa, reconozco que también le pasa a uno. Cuando contamos algo y también otras personas estuvieron allí, fueron testigas, y como que esa persona dice, uy, hay algo que no me cuadra. Cuando hay algo que no le cuadra a los otros testigos, es porque eso sucedió, o esa parte de lo que está contando solo sucedió en la mente de esa persona. Bueno, mis hermanos, en el caso del apóstol Juan no sucedió así. No existe la mínima posibilidad de que haya sucedido así, mis hermanos. Lo que él vio, lo que él escuchó, mis hermanos, y lo que él está exponiendo es un perfecto testimonio de lo que él vio y escuchó. No hay manera de que a Juan le pase eso. No hay manera de lo que Juan está contando haya sucedido solo en la mente de Juan. No, mis hermanos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, mis hermanos? Porque se trata de que el Espíritu Santo estaba guiando la vida de los apóstoles y para nuestros fines la vida del apóstol Juan para entregar una exposición fiel de lo que él había oído y escuchado del Evangelio. Se trataba del Espíritu de Dios, mis hermanos. Se trataba de Dios mismo guiando a estos hombres para entregarnos un mensaje puro, un mensaje inalterable, un mensaje no adulterado. Y el asunto era tan serio, y este mensaje, mis hermanos, dado por el apóstol Juan y por el resto de los apóstoles, era tan puro, pero tan puro, que si alguno de ellos, si alguno de los mismos apóstoles en algún momento dijera algo diferente de lo que ya se había dicho, debían ser considerados malditos o anatemas. E incluso si un ángel dijera algo diferente de lo que ya había sido dicho, mis hermanos, era considerado anatema. Juan no le añadió a este mensaje, Juan no le quitó a este mensaje. Él les estaba entregando a su auditorio lo que él había visto y oído, mis hermanos. Quisiera llevarlos por un momento al Gálatas capítulo 1. Para que vean que mis expresiones anteriores estaban basadas en esta palabra o tenía esto en mente al momento de decir esto. Miren lo que dice Gálatas 1, y el asunto es tan serio y tan puro es muy serio y muy puro este mensaje, que miren lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 1 versículo 6. Permítanme tomar un poco de agua. Dice la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Dicho de otra manera, sea maldito.
El asunto es serio, mi hermano. Serio, serio. Esa exposición de manera aplicativa, esa exposición fiel de los hechos entregados por Juan y por los demás apóstoles está plasmado en las Escrituras y sigue teniendo el mismo poder para impactar, trastornar y transformar todo nuestro ser. No ha cambiado, mis hermanos. El mensaje está aquí. Y ese mensaje puro, entregado por el apóstol Juan a su auditorio, está plasmado aquí y hoy lo estamos estudiando. Y sigue teniendo el mismo poder para transformar tu vida y mi vida para la gloria del nombre del Señor. Y sigue teniendo el mismo poder, mis hermanos, para cambiar la vida de aquellos que no conocen al Señor todavía. Sigue teniendo el mismo poder. Lo ha hecho, mis hermanos. Este mensaje puro, inalterable, ha cambiado nuestras vidas y sigue cambiando vidas para la gloria y honra de nuestro amado Señor y Salvador. Mis hermanos, si hay algo que cambia y transforma las vidas de las personas, es una fiel exposición de la palabra de nuestro Dios. Es una fiel exposición de la palabra de nuestro Dios. Es triste, mis hermanos, cuando nosotros entramos a una iglesia y no escuchamos el Evangelio y no escuchamos una exposición fiel de las Escrituras. Hace un tiempito atrás, junto con mi esposa, fuimos a Choachí, que creería que la mayoría de ustedes le conoce el lugar o ha escuchado. Que a propósito, la iglesia nos dio ese regalo. Gracias, mis hermanos. Disfrutamos, la pasamos chévere, pero vivimos una mala experiencia junto con mi esposa. Entramos a cierta iglesia para poder estar en el día del Señor y reunirnos con nuestros hermanos, ya sea que fueran de otro lugar. Y fuimos, mis hermanos, y la experiencia fue muy incómoda, mis hermanos. Nos tocó salirnos del lugar, porque esperábamos y guardábamos la esperanza y decía, yo esperaba escuchar alguito, mis hermanos, alguito del Señor, como dice A.W. Tozer, si hay algo del Señor en esta persona, si hay una evidencia del Espíritu en ellos, buscaré tener comunión con ellos y gozarme en el Señor con ellos. Y buscaba y mi esposa me decía, amor, como que cuánto se demora esto. Y yo le digo, bueno, por la experiencia, de pronto una horita, esperemos una hora y miramos para ver. Nada, mis hermanos. Y nos tocó salirnos y reunirnos con mi esposa a estudiar la palabra. Triste. Triste cuando en una iglesia no se predica el Evangelio. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos? ¿Cuál es la táctica que debemos seguir? La misma que el apóstol Juan. ¿Qué debemos hacer para nosotros presentar un evangelio y un mensaje puro, inalterable, no adulterado? Lo mismo que hizo el apóstol Juan. Contar lo que los apóstoles vieron y oyeron. Eso es lo que debemos hacer. Contar, mis hermanos, seguir contándole al mundo lo que los apóstoles vieron y oyeron de nuestro amado Salvador Jesucristo. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Volvamos allí a Juan para ir terminando. Así que la pregunta es, ¿cómo anunciamos el único evangelio verdadero que predicó Juan y los demás apóstoles? ¿Cómo entregamos ese mismo evangelio que Juan entregó a su auditorio? Ese evangelio poderoso que cambia. ¿Cómo entregamos ese evangelio a la gente de hoy? Como les decía, de la misma manera como lo hizo Juan, contándole al resto de la gente lo que los apóstoles vieron y oyeron, mis hermanos. Conclusión. Amada iglesia, se nos ha entregado un mensaje puro y fiel,
un mensaje puro, fiel y poderoso. Y nosotros como iglesia, mis hermanos, tenemos la gran tarea de anunciar este mensaje a las almas perdidas que aún no les ha resplandecido el evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estás anunciando este evangelio puro, fiel, verdadero, inalterable que se te ha entregado en tus manos? ¿Lo estás haciendo, mi hermano? Mi hermana, responde allí en tu corazón. Si no lo estás haciendo, arrepiéntete. Dice el pastor Salvador Gómez, no arrepentirnos cuando Dios nos pide que lo hagamos es un desafío a la soberanía de Dios. Si no estás predicando este evangelio puro y fiel, arrepiéntete y pídele al Señor que te ayude, mi amado hermano. ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Estás contando lo que los apóstoles vieron y oyeron? ¿Estás siendo fiel en la exposición de la palabra de Dios? Esto es para toda la iglesia. Y quiero terminar dirigiéndome a aquellos de manera particular que han sido llamados de manera especial, particular, a predicar la palabra de Dios. Quiero dirigirme a aquellos predicadores, a aquellos hermanos que han sido llamados, incluso algunas hermanas que también están enseñando la palabra de Dios. Quiero dirigirme y permítanme hacerles las siguientes preguntas. Amados hermanos o amado hermano y hermana que predicas amado hermano y hermana que predicas en su debido contexto, ¿te estás preparando para estudiar profunda y fielmente las Escrituras? ¿Están siendo impactados por las verdades que allí aparecen? ¿Han sido impactados por Jesucristo? ¿Se esfuerzan por ser fieles al mensaje de la palabra de Dios? ¿Oran a Dios constantemente para ser guardados de decir algo que Dios no ha dicho o de decir algo que Dios sí dijo? Como predicadores podríamos fallar en decir algo que Dios nunca dijo, pero también podríamos fallar en callar algo que Dios sí dijo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos. Que Dios nos ayude como predicadores a ser portadores de un mensaje bíblico, fiel, pero que también nos ayude a ser portadores de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Padre, gracias por tu bendita palabra, Señor, que llena e impacta nuestros corazones de una manera impresionante. Quieras tú, Espíritu Santo, usar la palabra en esta mañana para obrar en cada uno de nuestros corazones. Señor, sigue formando a Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a menguar y que tú puedas crecer o seguir creciendo en nuestras vidas. Señor, todo esto te lo rogamos, te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Si hay alguien que no te conoce, creemos que este mensaje puro, fiel, verdadero que nos ha sido entregado, tiene el poder, Señor, para transformar la vida de cualquiera que tú te agrades en salvar. Señor, gracias. Te adoramos y te bendecimos dándote gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén.